Durante años, esto conocimos de El muerto murió. En resumen, 7 crónicas de periódicos, una ficha técnica, una sinopsis, una nota que mencionaba problemas de censura, 4 páginas de un libro, borrosas escenas en la memoria de una tía y la no menos divertida memoria de don Alejandro Galindo. De la imagen de la película no quedó registro, tan solo el dato de una semana de exhibición en el Cine Alameda, una segunda vuelta en el Cine Regis, una posible reprogramación por salas de provincia y una incierta exhibición en el extranjero. Después, el muerto murió y se ocultó de miradas propias y ajenas. El cine es un testimonio, es un registro per se de lo que fotografían. Y en el caso del cine mexicano, pues hubo un movimiento, como hemos conversado en otro momento, muy importante, que fue precisamente el darle el valor de testimonio, ¿no? O sea, se consideraba al cine como un testimonio de la realidad, del acontecer. Bueno, en principio cualquier cosa puede ser un documento, es un documento histórico, ¿verdad? Digamos, una corcholata, una maceta, pues cualquier cosa es un documento. Cada objeto pues tiene su propio contexto. Entonces, pues las películas pues también obviamente son un documento histórico. Quizás son más reveladoras de la sociedad o más fácilmente conectables con otros órganos sociales por su difusión masiva. El cine pues, nos revela la sociedad, las estructuras de la sociedad, nos revela la iglesia, nos revela el Estado, nos revela la sociedad. Una película es un valioso documento visual, único e irrepetible. Al extraviarse, se pierde para siempre valiosa información de la cultura de un pueblo. En el mejor de los casos existen crónicas que detallan con minuciosidad escenas o historias por recuperar. En el peor, solo títulos exhibidos en algunos circuitos cinematográficos. De ahí que los fragmentos encontrados, preservados o recuperados sean auténticos encuentros con nuestro pasado. La tercera dimensión cinematográfica es la historicidad, en el sentido de que todas las películas tienen su propio tiempo histórico. Entonces, desde luego que van a captar y a reflejar el momento en el cual fueron filmadas. Bien por toda esta conexión social o implícitamente, como hace rato decía yo, de la especificidad cinematográfica. Entonces, ya todo lo que fija la imagen. Entonces, siempre, invariablemente, pues reflejará mucho de la vida cotidiana del momento en que fue filmada. Se consideraba al cine como un testimonio de la realidad, del acontecer. Y las imágenes, pues son las imágenes de esa época, desde el modo de vestir, el comportamiento, etc. Entonces el cine es en sí mismo un extraordinario testimonio de la vida misma. El 90% del cine silente producido en México entre los años 1896 y 1930 se encuentra desaparecido o destruido. Es un dato doloroso. Su equivalencia histórica es similar a la destrucción de pergaminos o libros antiguos que fracturaron parte de nuestra memoria histórica. Uno es un poco como los arqueólogos que busca en acervos, en archivos, y encuentras un documento o un rollo que es importante, que sabes que mucha gente lo ha estado buscando, que sabes que es necesario para la constitución de este conocimiento de la cultura cinematográfica en México,
Y entonces yo me imagino que lo que yo he sentido cuando he localizado así materiales como esos en película o en documentos, estoy sintiendo la misma emoción que siente un arqueólogo cuando escarba y encuentra una vasija, o encuentra un entierro, o encuentra un fragmento de un edificio. Uno de los pocos usos que se le ha dado al cine es como fuente para la reconstrucción histórica de edificios. Me hablaba de que en la película El muerto murió, se ven escenas de la ciudad, se ven los edificios. Pues sí, yo creo que el cine fija mucho, bueno, fija de hecho los escenarios en los cuales fueron hechos. Recuperada en su totalidad, la película es un hallazgo en sí misma. El asombro de los detalles magnifica nuestro pasado cotidiano. Desde la poco filmada estación de tren de Guadalajara hasta la antigua glorieta de Chilpancingo en la Avenida de los Insurgentes, que tantas transformaciones ha sufrido, El muerto murió nos ofrece múltiples miradas de una obra con innumerables aristas. Vendo placer a los hombres que vienen del mar. ¡Del mar! El muerto murió se estrenó el 26 de agosto de 1939 en el Cine Alameda, un elegante cine ubicado en la céntrica Avenida Juárez. Era la cuarta película dirigida por un joven director de enorme talento, Alejandro Galindo. Una semana se mantuvo en cartelera. Días después se trasladó unos metros sobre la misma avenida al Cine Regis. Otro cine de enorme prestigio que intercalaba fastuosas puestas en escena de obras teatrales con funciones cinematográficas. Me encuentro con que cuando llegó la empresa del padre de Luis Alcoriza, empresa con la que venía Luis y, en fin, un grupo de 25 refugiados españoles. Fines de agosto pues se están presentando en el Teatro Regis, que era un teatro que era cine a la vez, ¿no? Por un lado, quizás no producía lo suficiente una compañía de este tipo a la empresa. Por otro lado, pues Alejandro Galindo había estrenado su película El muerto murió. Por favor, Hilarión, déjalo que cuando menos hoy se quede en la recámara. Hoy que cumple años de muerto. Mira que nunca me había separado yo de él. ¿Nunca? ¿Y cuando se largaba a Guadalajara? ¿No me has dicho tú más de 100 veces que se pasaba ahí los meses enteros? Entre el azar y el resguardo del tiempo, la película quedó olvidada. El negativo original en nitrato de celulosa se mantuvo por más de 60 años en un abandonado rincón del laboratorio cinematográfico Filmolaboratorio, propiedad de Gonzalo Elvira y socios. Fue una forma de detener el tiempo. Los años 30 en México inauguraron el auge y la consolidación de la industria cinematográfica. Fueron tiempos de un aprendizaje difícil y su contrario, la madurez, una explosión de creatividad, talento, innovación y experimentación irrumpieron en las variadas propuestas formales y conceptuales de las películas mexicanas. Es un periodo del cine mexicano que a mí me gusta mucho porque yo tengo la certeza de que es una época en la que se hace el cine con un gran deseo de hacer cine. No se busca el dinero que puede producir el cine, ni la fama, ni ninguna de esas cosas. Se busca hacer cine, crear con el cine, desarrollar una industria nacional. Hay un poco del orgullo
de desarrollar una industria nacional, y por otro lado también el gusto, la satisfacción de manifestarse, de expresarse a través del cine, ¿no? Quizás sí sea, desde el punto de vista estético, el periodo más rico en la historia del cine mexicano. Hay una gran experimentación formal, temática, etc. Es un periodo riquísimo, todavía no valorado, al que le falta todavía completarse en términos de rescate de materiales que nos permitan consolidar esta idea, esta hipótesis, pero que por lo que se conoce y lo que se ha podido rescatar, sin duda es un periodo de gran riqueza desde este punto de vista estético, formal, conceptual. El muerto murió. Se filmó en los años 30. Alejandro Galindo convalidaba sus experiencias del cine hollywoodense con los métodos y técnicas de la producción nacional. Su ritmo refería ciertas estructuras utilizadas en el cine norteamericano. La colocación de fondos musicales en apoyo a la comedia, como en la escena del traslado del cuadro, o el apoyo de gritos exagerados y huidas despavoridas, pertenecían más a la idiosincrasia estadounidense que a la nuestra. Y en El muerto murió lo que tenemos es una comedia muy del estilo de las comedias que se estaban haciendo en México en la época, a su vez por inspiración de la comedia estadounidense medio audaz que hacían directores como Frank Capra, Sucedió una noche, con Claudette Colbert y Clark Gable, o Douglas Sirk, o Howard Hawks, o William Wellman, o cualquiera de esos directores que mucho inspiraron a Galindo. Lo inspiraron sobre todo en los ambientes urbanos, en un montaje muy dinámico, muy movido para su tiempo. Hemos puesto a nombre de usted, señor del Puente. Oiga, amigo, vaya a quitar su carcamán de allí de la esquina. Está prohibido el estacionamiento. ¿Por qué no vio letrero? No más que me pague aquí el Inver mexicano. Bueno, pues consíguete el cambio. Ande, vamos, que está cortando el tránsito. En el ascenso de la producción, dos jóvenes audaces establecieron una sociedad para producir y distribuir filmes en esos años: Gonzalo Elvira y Francisco Iracheta. Su propuesta era arriesgada: filmar con jóvenes directores de poca o escasa experiencia, apuntalados con la fama de algún actor reconocido. ¿Cómo es su nombre? De ahí surge la idea de mi padre de formar una distribuidora para el cine mexicano, distribuidora que llevó el nombre de Iracheta y Elvira. Esa compañía manejó mucho material que se producía en aquel entonces, entre los que yo recuerdo Mientras México duerme, La Delita, que fue la primera película que produjo mi padre, y El muerto murió, que fue una comedia que pues ahora sí que lo dábamos por muerto porque el negativo no sabíamos dónde había quedado. Y Carne de Cabaret, de 1939, dirigida por el debutante Alfonso Patiño Gómez. La productora y distribuidora se disolvió poco tiempo después. Bueno, yo estaba muy pequeño cuando ocurrió eso. Yo tendría escasos 6 años, así que la historia del desarrollo en su explotación de la película, pues así que no la tengo presente. En primer lugar porque cuando mi padre, por razones de que no se pone de acuerdo con el socio, deciden separarse, los materiales de esa empresa pues quedan un poco al abandono, depositados en diferentes laboratorios. El muerto murió continúa la saga iniciada en esos años de filmes exitosos en el género de la comedia. Padre de más de 4, de Roberto O'Quigley, que apuntalaba la figura cómica de Leopoldo Ortín. Su adorable majadero, del director debutante Tito Goat, y el naciente comediante Tomás Perrín. La tía de las muchachas, de Juan Bustillo Oro,
maestro indiscutible del género. ¿Cómo van esos nervios, doctorcito? Y Los enredos de papá, de Miguel Zacarías, que apoyado en la fama de Leopoldo Ortín, logró el mejor éxito de taquilla de la época. Crisóforo, élpeme. Adiós. ¿Por qué tan arisca? Que no sabe que yo no puedo ver una viuda desamparada. Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1906, Alejandro Galindo debutó como director en 1937 con la cinta Almas Rebeldes. Antes había trabajado en Hollywood como laboratorista. El caso de Galindo, que como se sabe es quizá el que hereda de manera más clara la tradición propuesta por el cine y la industria fílmica hollywoodenses de la narrativa eficaz en base a el montaje analítico, el que desglosa las secuencias y que a su vez logra seducir y captarle el interés del espectador para a través de él poder decir muchas cosas. Y me contaba él que bueno, pues que para él fue todo un aprendizaje estar en el set viendo a Cecil B. DeMille rodar Reyes y ver a los personajes en sus vestuarios. No dijo nunca que él trabajó con Cecil B. DeMille. Dijo que estuvo en los sets de filmación y que le tocó ver todo el proceso de filmación, que le fue muy nutritivo en términos de que aprendió mucho en términos de disposición de cámara, de ubicación y movimiento de personajes, de actores. Sus estudios de odontología los abandonó por su irrefrenable amor por el cine. En 1938, con Refugiados en Madrid, película situada en la España de la Guerra Civil, adquiere oficio y experiencia. Y un año después, con Mientras México duerme, sorprende por sus conocimientos narrativos e inicia un juego de espejos con la Ciudad de México. El éxito de la película lo impulsa a dirigir su cuarto filme, El muerto murió. Con un acercamiento nada minucioso a la película, se observan elementos clásicos del cine de Alejandro Galindo, como su despreocupada seriedad por temas poco convencionales. Buenas tardes, señor. La cuenta del teléfono. Vuelva usted otro día. Lo siento, señor, pero si no paga usted ahora mismo, nos veremos obligados a suspender el servicio. Y créame, señor, no es que yo trate de enseñar a usted nada, pero el servicio de teléfono es un medio de comunicación indispensable en estos días. Sí. Por falta de teléfono, usted puede perder un negocio importante. Es muy notorio si tú contrastas los diálogos y las acciones en una película de Bustillo Oro con una de Galindo y te das cuenta que en Galindo ya hay ese estilo de la acción trepidante, de la acción más movida, del ritmo que sostiene la acción. Y en una película como El muerto murió se nota y es muy grato porque además es una comedia de enredos. Medio audaz, dijeron en la época algunos críticos, con chistes inmorales. Mencionaba por ahí, me parece que un cronista que se llamaba Costa. Este retratito sale ahora mismo de aquí. Porque no voy a consentir que siga viéndote en esas fachas. Va, como si no me hubiera visto 1000 veces el mismo Stanislao. Don Alejandro Galindo fue un director de cine habitado por imágenes. Recuperó los rostros olvidados de la barriada, el goce sencillo de lo cotidiano, los gestos libertarios de una sociedad cambiante, las noches despiertas de una ciudad dormida. Recuperó a la Ciudad de México en su diario fluir, en sus calles, en su gente. Recuperó la solidaridad de cierta clase trabajadora y la fuerza de la crítica contra una moral intransigente. Recuperó la fuerza expresiva, conceptual y narrativa de nuestro cine. Bueno, el caso de Alejandro Galindo es sin duda uno de los más significativos e importantes de la historia del cine nacional, sobre todo si nos ubicamos en el periodo de desarrollo, de auge de la industria fílmica local. Yo lo ubicaría entre los 5 o 6 grandes cineastas mexicanos, entre los 5 o 6 grandes exponentes del arte fílmico mexicano, en este periodo que podríamos definir como clásico. El muerto murió es una comedia de enredos. 2 retratos, un mismo rostro. 2 matrimonios felices. Guadalajara,
la Ciudad de México, un antiguo amante y una trama de destinos cruzados. Una película para divertir. Una escena, sin embargo, fue juzgada como inexacta y provocó la entrada de la censura. El Chato Ortín golpea a su mujer con el cinturón en castigo a una supuesta infidelidad. La escena fue retirada. Cuando llegó a supervisión nos dijeron, no, esto no puede ser, porque distorsiona lo que es el carácter del mexicano, distorsiona y rompe con los, en aquel momento, las premisas que había de la familia. No puede ser esto dado así públicamente. Pues es lamentable que no haya quedado con este contenido, con este momento, con este episodio, porque hoy todavía sería más valioso. Hoy tendría todavía mucho más valor. El reparto actoral visto en perspectiva parecía atractivo. Leopoldo Ortín, la joven promesa Adriana Lamar y dos de las figuras representativas de lo mejor de la cinematografía mexicana, Gloria Marín y Carlos López Moctezuma. ¿Por eso fue que Stanislao no se casó conmigo? No es la mejor película de don Alejandro Galindo. No es la mejor comedia de enredos de nuestro cine. No es el antes ni el después, ni el principio ni el fin. Es algo más. Es un fragmento de nuestra memoria perdida, un desengaño y un hechizo. Es un instante capturado de aire, luz y movimiento. Es el encuentro con el rostro antiguo de una ciudad. Es una historia recuperada. Sé que puede ser punto de partida para toda una serie de estudios, como esta del Muerto Murió, que el solo título, cuando me lo has dicho, pues para mí evocó una canción de éxito de María Conesa que cantaba en los años 20. Un tanto de suerte sin búsqueda hizo reaparecer el negativo original. Los herederos de Gonzalo Elvira reencontraron las viejas latas de película y las ofrecieron en donación para su rescate y recuperación. Pues ahora sí que lo dábamos por muerto porque el negativo no sabíamos dónde había quedado. Pues de repente aparecieron sin que nosotros pudiéramos tener la relación de quién y cómo habían llegado esos materiales a los laboratorios. Entonces mis hijos me hacían la broma de que el muerto no murió, andaba de parranda. Un pequeño daño por la natural descomposición del nitrato de celulosa fue reparado. Se transfirió la cinta del antiguo y peligroso nitrato de celulosa a material en acetato. El Muerto Murió es una película importante que llegó hace 3 años aproximadamente. Te traía algunos daños físicos. Llegó en estas condiciones, con principios de sulfatación, sobre todo en los rollos de imagen. Lo que hicimos fue raspar las partes sulfatadas que tenía arriba y quitar las partes sulfatadas que tenía en el centro, que es ahí donde reacciona, hace la reacción química del spool con la película. Todo lo que hicimos fue quitar todas las partes sulfatadas de la parte de arriba y quitar todas las partes del centro, incluyendo las colas, porque las colas ya venían sulfatadas. La copia restaurada se convierte en nuevo patrimonio de nuestra memoria histórica. Y tengo la esperanza de que por ahí, en algún ropero, no closet ropero, guardados algunos rollos que alguien filmó y que alguna tía o hermana o, en fin, alguien de la familia conservó. Que encontrar o rescatar o evidenciar cualquier obra de Galindo, pues nos resulta importantísimo.
porque forma parte, no solamente forma parte, diría yo, de esa cultura cinematográfica esencial producida en nuestro país, sino que también posee ese agregado. El ser una obra de Alejandro Galindo, el ser una película de Alejandro Galindo es sumamente importante. Y me parece muy significativo que de cualquier manera aún hoy se sigan encontrando y buscando las películas que no se conocen de los directores, porque siendo Galindo como es un clásico del cine mexicano, él como director, y en una filmografía tan extensa, pues es uno de estos directores de los que dices, vale la pena tenerlo todo. 71 películas de don Alejandro Galindo, 11 presidentes de México, el color en el cine, una Segunda Guerra Mundial, la irrupción de la televisión, los murmullos de Pedro Páramo, un hombre en el espacio, los olvidados en Cannes, una bomba atómica, La Maga, Cortázar y Rayuela, los Beatles, un movimiento estudiantil, 100 años de soledad, Vietnam, 8 premios Ariel entregados a don Alejandro, 2 terremotos, una nevada y el cruce de un milenio fueron el tiempo sin tiempo de lentas horas áridas en latas obstinadas de movimiento. Don Alejandro Galindo no pudo volver a ver su película. Falleció el 1 de febrero de 1999. Su trabajo, extensión infinita y limitada, reinició su andar por las pantallas. Es una prolongación, un espejo, un fluir vivo de imágenes. El muerto murió es el silencioso lenguaje del azar. La resurrección de lo perdurable es la insistencia de la búsqueda, la historia recuperada, la eternidad, la memoria, el instante.